días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Mi hermano Osvaldo, transmitiendo como siempre desde Buenos Aires, Argentina, más exactamente desde la ciudad de Tristán Suárez, en las proximidades de Seiza, la ciudad que es conocida por albergar el aeropuerto internacional de Argentina. No están pegados, están a una distancia, pero bueno, pero es la ciudad que le da nombre, mejor dicho, el aeropuerto que le da nombre, no, dije bien, la ciudad que le da el nombre al aeropuerto, el aeropuerto de Seiza. Así que bueno, estamos aquí en esta gélida mañana de junio, ya a las puertas del invierno, ya entrando en este invierno bastante frío. Así que bueno, pero por lo menos el sol asomó un poquito, está queriendo calentar tímidamente, muy tímidamente. Pero bueno, estamos en la época, ¿no? Estamos en la época que de refrescar, de frío. Así que bueno, bueno, vamos a empezar. Iba a empezar contándoles algo. Hace unos días estaba en la cola de la carnicería para comprar unas cosas y el Señor me regaló una muy linda oportunidad. Delante mío, justo delante mío, había una señora que estaba comprando, haciendo sus compras, y en el momento de pagar no le alcanzaba la plata para pagar. No escuché exactamente cuánto era, pero sí me di cuenta que no podía pagar, que no le alcanzaba la plata. Y entonces, bueno, justo fue en el momento que iba a dejar las cosas porque no tenía cómo pagarlas. Y obviamente que el Señor me habló y me dijo: págale a esa mujer, págale a esa señora. Entonces, bueno, obviamente que le dije: no, señora, no se haga problema, lleve tranquilamente lo que tiene en la bolsa, llévelo tranquila, que Jesús ya pagó. Y la señora me miró sorprendida, o sea, una mezcla de sorpresa y de agradecimiento. Se conmovió la señora, pero ese era el mensaje era que Jesús ya pagó. Jesús ya pagó por nosotros. Me puso en el corazón el pagarle por ese alimento que lleva a llevar. Pero verdaderamente el mensaje era que Jesús ya pagó por nosotros. Yo no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo en ese momento. Era Jesús el que hacía la obra, era Él. Para la gloria del Señor, habían muchas personas ahí en la tienda y que les pude predicar con el ejemplo, con lo de poder hacer una obra de la fe, con lo de poder hacer una obra de justicia, una obra de caridad, una obra de misericordia, y poder darle la oportunidad a esa señora que pudiera llevar la carne o los alimentos que estaba llegando, que pudiera llevarlos a su casa. Pero bueno, eso es lo que es pregonar. Pregonar la justicia no es solamente predicar, no es solamente hablar, no es solamente pregonar, es predicar la justicia, es anunciar la justicia de Dios y es vivir también la justicia de Dios. Porque yo puedo hablar mucho de caridad, puedo hablar mucho de justicia, puedo hablar mucho de misericordia, pero si yo no predico con el ejemplo, si yo no pregono la justicia, porque todos hablan bonito, pero ¿cuántos viven lo que predican? ¿Cuántos? Entonces, esas personas tuvieron la oportunidad de ver que el mensaje no solamente se predica, sino que se vive. Cuando se tiene misericordia y caridad con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Era simplemente esa idea, esa historia que me pasó hace poquito. Pero bueno, el pregonar
es una manera de ser atalaya, es una manera de hablar las buenas nuevas, es una manera de decirle a las personas: este es el Dios al cual yo sirvo, adviértanse, este es el Dios todopoderoso, el Dios misericordioso, que hago juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, como dice el Señor en Jeremías. Pero bueno, vamos a meternos en el tema de la atalaya, como titulé esta enseñanza. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8. Dice Pablo: si esto enseñas, o sea, si esto anuncias, si esto pregonas a los hermanos, o sea, al prójimo, serás buen ministro de Jesucristo, dice, nutrido con las palabras de la fe, pero ten presente que la fe no son solamente palabras, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, de la buena doctrina o de la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La que todo el mundo dice predicar, todo el mundo dice defender la sana doctrina. Entras a cualquier sinagoga, como yo le llamo a lo que el mundo le llama iglesia, entre comillas, entras a cualquier sinagoga, sí, acá predicamos sana doctrina, por supuesto. Y no tienen ni idea qué es la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La sana doctrina es conforme a la piedad, como te lo dijo Pablo en 1 de Timoteo 6, a partir del versículo 3, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, no a la doctrina que es conforme a la santidad, como te dicen los religiosos, como te enseñan los santurrones, a la doctrina que es conforme a la piedad. Esa es la verdadera sana doctrina, la doctrina de la piedad, de la misericordia, del amor ágape, de la caridad, de la justicia. Pero bueno, o sea, obras porque es la sana doctrina. Entonces la sana doctrina es obrar, igual que la fe. La fe es obrar, porque la fe sin obras es muerta, te dice Santiago. O sea, una fe sin la acción, que son las obras de la fe, las obras de justicia, es una fe muerta. Entonces, creer es obrar. La fe es obrar. La fe es obedecer. La fe es amar. O sea que la fe es dar, porque no se puede amar sin dar. Te lo expliqué muchas veces. La fe no es solamente sentarte en tu casa, cerrar los ojos y soñar con Jesús. La fe es hacer, es amar, es dar, es obedecer. No es algo abstracto, la fe. Versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, dice Pablo. Si nos vamos a la concordancia Strong o a la Biblia políglota en línea, que es la que a mí me gusta usar particularmente, vemos que la palabra ejercítate es la palabra griega 1128, la palabra gumnazo. La palabra gumnazo, que significa practicar, entrenar, ejercitar para la piedad. O sea, que es, en otra parte de la escritura usa la misma palabra, pero con otra palabra en griego. Pero básicamente ejercitarte es practicar, es entrenar, es como algo físico. Estoy entrenando y hago pesas. Eso es entrenar. ¿Y cómo uno entrena la piedad? ¿Cómo practica la piedad uno? ¿Cómo ejercita la piedad? Haciendo obras de piedad para con nosotros, para con tu prójimo, para con tus hermanos. Esa es la manera de ejercitar la piedad, de practicar la piedad, de entrenar la piedad. Como si estuvieras entrenando en un gimnasio los músculos de tu cuerpo físico. Por eso dice, ejercítate para la piedad. ¿Cómo la practicas? Siendo dadivoso, siendo caritativo, siendo justo. Porque ¿quién es el justo? El que hace justicia, como te dice Juan en 1 Juan. 1 Juan, versículo 7 dice: hijitos, nadie os engañe.
Nadie es nadie. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y en el versículo 10 te dice... Se me hizo una laguna. Versículo 7, vamos de vuelta. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Versículo 10. En esto se manifiestan. Se me fue la laguna. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, o sea, que no hace misericordia, que no hace piedad, que no hace caridad, que no da. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su prójimo, que no ama a su hermano, no es de Dios. No dice el que guarda santidad, el que no peca, no. El que no hace justicia no es de Dios. Lo dice Juan, no lo digo yo. Seguimos. Versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. No para algo, para una porción, no. Para todo aprovecha la piedad. Pues tiene promesa en esta vida presente, porque todo el mundo quiere para esta vida. Nadie se preocupa del siglo venidero. Van a llegar, como decimos acá en Argentina, con una mano atrás y una mano adelante. Pero tiene promesa para esta vida y para la vida venidera también. Por los que solamente se preocupan por esta vida. También tiene promesa para esta vida. Necesitas sembrar para poder cosechar. Pablo te lo explica en 2 Corintios 9. Necesitamos sembrar en este invierno, como lo hablan los apócrifos, como lo habla... Bueno, no recuerdo, pero hay varios apócrifos que lo hablan. Necesitas sembrar en esta vida, que es el invierno, para cosechar en el siglo venidero, que va a ser el verano. El verano para los justos. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y este versículo lo usan tanto los religiosos: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y cómo te ocupas de vuestra salvación? Practicando la santidad, sed santos, dejando de pecar. Ay, por Dios, se me cayeron las llaves. A ver, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. No significa ten cuidado porque la vas a perder, la salvación, ten cuidado porque te la van a robar. No, significa manteneos en las obras de la fe, manteneos en las obras de piedad, en las obras de misericordia, en las obras de caridad. En lugar de ocupaos, dice, esta era la traducción que te decía recién, de ejercitarse. La traducción en la King James es workout. Y el que sabe inglés va a saber qué significa workout. Significa ejercitarse, significa algo físico, o sea, que ejerzas tu autoridad. Eso es lo que te está diciendo, es workout. Ejercita tu autoridad, tu sacerdocio de justicia, que es la palabra en griego 27:16, katergazomai, que significa trabajar plenamente, trabajar fuera. ¿En qué? ¿Cómo? No es solamente yo, no es yo para mí, no, salvando a otros, porque cuando salvas a otros, te salvas a ti mismo. Nuestro Dios es un Dios recíproco. Cuando salvas al otro, te salvas a ti mismo. Como te lo dijo Jesús en Mateo 25:40, porque así como lo habéis hecho con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, vamos a hablar ahora de la atalaya. A través de la historia, los pueblos han tenido que protegerse de ataques de naciones vecinas, de tribus hostiles, y como parte de esta protección edificaban torres en los muros que rodeaban las ciudades, y en las torres colocaban personas a los cuales llamaban atalayas, porque estas personas daban aviso si se acercaba el enemigo, si eran atacados o simplemente si alguien se aproximaba sin aviso previo. Pero esa era
la función de la atalaya. Dar voces al pueblo, avisar si alguien venía sin autorización, si alguien atacaba, si alguien venía con intenciones hostiles. Entonces, ese era la función de la atalaya. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos en las escrituras sobre los atalayas. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 34, dice: Absalón huyó. ¿Quién era Absalón? Absalón era el hijo de David. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya, miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas, del lado del monte. ¿Desde dónde miró el atalaya? Desde su puesto de vigía, desde su puesto de vigilancia, en la torre que estaban dispuestas para los atalayas. Ahora, vamos a 2 de Samuel, capítulo 18, versículos del 24 al 27. Acá ya empieza a relatar la muerte de Absalón, del hijo de David, por el cual tanto lloró David. David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces. Era la función del atalaya, dar voces, dar aviso, y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo: si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero, diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero, dijo David. Y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el correr de Ahimas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese es hombre de bien, viene con buenas nuevas. Entonces, en este pasaje también podemos ver claramente cuál es la función de la atalaya: mirar, vigilar, dar aviso, dar voces. Oseas capítulo 9, versículo 8 dice: atalaya es Efraín, dice Oseas. Efraín nos representa a nosotros, los gentiles. Atalaya es Efraín para con mi Dios, o sea, somos atalayas de Dios. Atalaya es Efraín para con mi Dios, o sea, si Efraín nos representa a nosotros, nosotros somos atalayas para Dios. El profeta es lazo de cazador, o sea, varón fuerte. En todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Y aquí tenemos una mala traducción, una de las tantas malas traducciones de las Biblias de la Reina Valera 1960. Si nos vamos al hebreo original, dice: hombre de gran poder en la casa de su Dios. Esa es la verdadera traducción del hebreo de la cual viene el Antiguo Testamento. Entonces, el Señor nos quiere como atalayas, hombre de gran poder en el templo de su Dios. Por supuesto, hablando de este templo, del nuevo templo. Ya no es el templo del antiguo pacto, el templo de piedra, el templo que fue destruido, el templo que fue raído juntamente con la ciudad, con Jerusalén. Ahora este es el templo de Dios ahora, porque Dios habita dentro de este templo, porque el reino de Dios habita dentro de este templo. Vamos a Ezequiel capítulo 33 y vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Deber de la atalaya, el tema que estamos tocando hoy. Les recuerdo, aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. ¿Por qué? Porque la justicia es la base de nuestro ministerio. Es en lo cual se funda nuestro ministerio, nuestro llamado. Entonces, por favor, vayan ahí,
suscríbanse, activan la campanita y ahí tienen mucho material para ver, enseñanzas, testimonios, obras de justicia, obras de caridad, bueno, muchísimas cosas tienen ahí. Por favor, vayan y suscríbanse. Entonces, vamos con Ezequiel 33, del versículo 1. Dice, vino a mí palabra del Señor, diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, o sea, haz de atalaya. Da aviso a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, el pueblo de la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oye el sonido de la trompeta y no se apercibiere, o sea, no hiciere caso, hiciere oídos sordos, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó de manos de la atalaya y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si la atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, viniendo la espada, y diere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. ¿Por qué? Porque la atalaya no avisó, porque la atalaya no tocó trompeta, no dio voces. Y esa es la función. Esa es la función de la atalaya. Por eso dice, atalaya de Dios es Efraín. Y Efraín, te recuerdo, nos representa a nosotros, los gentiles. Versículo 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. O sea, tocará trompeta como la atalaya. ¿Por qué? Porque es atalaya, porque somos atalaya. Versículo 8. Cuando yo dijere ¿al quién? Al fornicario, al borracho, al adúltero. No, cuando yo dijera al impío. ¿Y quién es el impío? El injusto. ¿Quién es el injusto? El que no tiene piedad, el que no tiene misericordia, el que no tiene caridad, el que no ama, porque no se puede amar sin dar. En resumen, el que no tiene a Cristo, el que no es de Cristo. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, o sea, para que se vuelva al camino de Dios, que es el camino de justicia. Aquí en nuestro canal de YouTube tengo un video hablando sobre el camino de Dios, porque es un camino de justicia, una enseñanza titulada El Camino Eterno. Ahí te expongo largamente con escritura del canon y fuera del canon, con muchos apócrifos, por qué el camino de Dios es un camino de justicia. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, o sea, para que se vuelva al camino de justicia, que es el camino de Dios, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo demandaré de tu mano. ¿Por qué? Porque fuiste puesto como atalaya. Por eso te será demandada de tu mano la sangre. Si tú no hablares, si tú no apercibieres al pueblo. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Versículo 9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, o sea, de su impiedad, de su falta de piedad, de su falta de caridad, de su falta de amor, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. ¿Por qué? Porque el atalaya dio voces. El camino de Dios es justo. ¿Por qué? Porque es un camino de justicia. Versículo 10.
Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: nosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados. ¿A qué se refiere con nuestros pecados? Nuestra impiedad. De eso está hablando. Están sobre vosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Presta atención que dice nuestras rebeliones y nuestros pecados. Se me cayó la llave. Dice nuestros pecados, nuestras rebeliones y nuestros pecados. Lo mismo que dice en Isaías 58, en el versículo 1, cuando dice: clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Igual, rebelión y pecado. Era la misma. ¿Qué rebelión? ¿Qué pecado? La injusticia, la impiedad. De eso está hablando. O sea, indiferencia con el pobre, indiferencia con la viuda, indiferencia con el huérfano, indiferencia con el menesteroso. Versículo 11. Diles: vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, o sea, que se vuelva a mi camino, a camino de justicia. Y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. También tengo otra enseñanza que se llama volveos, cuando el Señor una y otra vez le daba palabra a los profetas: volveos para el pueblo, volveos de vuestros malos caminos, volveos a mí, volveos a la justicia y viviréis. ¿Y qué decía el pueblo? No andaremos en el camino de la justicia, en el camino de Dios. No andaremos, no iremos de ti tu palabra. Le decían al profeta, siempre, el mismo mensaje una y otra vez: volveos a mí, volveos. Pero el pueblo no quería saber nada. El pueblo quería la ley de Moisés, el pueblo quería los 10 mandamientos, el pueblo quería la esclavitud. Eso era lo que el pueblo quería. Lo mismo que vemos hasta el día de hoy. El pueblo quiere que le digan lo que tiene que hacer. Quiere un sacerdote, un líder que esté por sobre ellos, que les digan qué es lo que tienen que hacer. Ah, a mí me dijo el sacerdote, a mí me dijo el pastor, a mí me dijo eso. Eso es lo que quiere el pueblo hoy. Cuando el propósito del Señor era tener un pueblo de sacerdotes, como está escrito en Éxodo 19. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, porque mía es toda la tierra. Ese era el propósito original de Dios. Y lo voy a hablar extensamente cuando hable sobre el sacerdocio de justicia, el sacerdocio de Melquisedec. Pero bueno, después vino Éxodo 32 y ahí fue cuando Dios les quita el sacerdocio, les quita y les pone el sacerdocio arónico levítico. Pero bueno, no nos desviemos. Versículo 12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se revele, dice. O sea, el día que dejare la justicia al lado del justo. Porque tú no puedes ser justo cuando tengas ganas, cuando te levantes con ganas de ser justo. No. Es un camino, es un modo de vivir. La palabra en hebreo de camino de justicia en Génesis 18 y 19, cuando el Señor está hablando con Abraham, es la palabra hebrea, la palabra derek, que significa un modo de vivir, un camino que no lo puedes agarrar un día sí, un día no. No, es una manera de vivir. ¿Y cómo accedes a esa manera de vivir? Por medio de la circuncisión del corazón, por medio de nacer de nuevo, por medio de recibir el Espíritu Santo. ¿Y qué es el verdadero arrepentimiento? Es un cambio de entendimiento que como consecuencia te va a llevar a un cambio de comportamiento.
Ese es el verdadero arrepentimiento, que pasa una sola vez en la vida. No pasa cada 5 minutos. Versículo 13. Cuando yo dijera el justo, de cierto vivirás, y el confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Tal como lo dice en Génesis 18, que te acabo de nombrar. La justicia es una manera de vivir, es un modo de vivir. No es algo que tú puedes agarrar cuando tienes ganas y, ay, no, ya estoy aburrido, y la dejas de costado. No. Versículo 14. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho, sinónimo de justicia, y la justicia, si él hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, porque no basta simplemente con que te arrepientas de algo mal que hiciste. Está el restituir también el mal que hiciste. Eso es algo que nadie hace. Si el impío restituyere la prenda y devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, que iniquidad viene de inequidad. ¿Qué es inequidad? Falta de equidad. ¿Qué es equidad? Sinónimo de justicia. ¿Qué es la justicia? Se los he dicho muchísimas veces. Una manera de resumir la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es la voluntad de Dios, es el mandamiento de Dios, es el orden de Dios, por el cual el que tiene más le da al que tiene menos. El que sabe más le enseña al que sabe menos. Y el más fuerte defiende al más débil. Todo esto sin esperar nada a cambio, sabiendo que todo lo que hagamos, recompensa viene del Señor. Todo lo que hagamos, haciéndolo como si se lo hiciéramos a Jesús. Como lo dice Pablo en Colosenses 3:23. Entonces, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia. Vivirá ciertamente. Ahí fue cuando se arrepintió. Cuando obtuvo la mente de Cristo, el impío. Y esto me hace acordar a la historia de Jesús y Zaqueo, en Lucas 19, cuando dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, lo que hacían siempre los fariseos, lo mismo que hacen los fariseos de hoy en día, los religiosos. Esos son los fariseos de hoy en día, los religiosos. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad. ¿Y qué le dijo el Señor? No, Zaqueo, estás equivocado. Solamente con el diezmo, que vas a ir a la iglesia evangélica, te van a pedir el diezmo. Ya con eso es más que suficiente, hijo mío.
No, no, Jesús no lo dijo eso. Jesús, ¿qué le dijo al joven rico? ¿Qué le dijo al joven rico? Ve entonces, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. ¿Qué pasó con la viuda Sarepta? Cuando le dio al profeta lo único que tenía para comer, ella y su hijo. Estamos hablando de la ley de la siembra y la cosecha. Tú, para cosechar, tienes que sembrar. Cuanto más siembres, más vas a cosechar. Tenemos el ejemplo también de la viuda pobre. Cuando dio la única céntima que tenía, fue y la puso en el templo, en las arcas del templo. ¿Y qué le dijo Jesús? No pongas eso, hija mía, porque es lo único que tienes para comer. No. ¿Y qué le dijo después a los discípulos? De cierto os digo que esta viuda pobre fue la que más puso, porque los ricos pusieron mucho de lo mucho que les sobraba. Entonces Dios no mira cantidades, no mira números, no mira billetes, mira el sacrificio que te demanda cuando tú das al que necesita. No cuando le das al pastor que usa el dinero que tú le das para hacer más iglesias, para construir más iglesias y comprar parlantes, televisores. No. Todos hablan del diezmo, pero Zaqueo daba la mitad para los pobres. Nadie lo pone como ejemplo, Zaqueo. ¿Vas a la iglesia evangélica? ¡Maldito sois con maldición! ¡Me habéis robado! Ah, todos van con eso. Pero nadie pone el ejemplo de Zaqueo. ¿Por qué? Dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. O sea, Zaqueo restauraba lo que había quitado, lo que había tomado. ¿Y qué le contestó Jesús? No, hijo mío, no hace falta. No, con solamente que des el diezmo, está bien. No, hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, por cuanto él también es hijo de Abraham. Pero era un publicano. Por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque él hacía las obras de Abraham. Como le dijo Jesús a los fariseos, si vosotros fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y cuáles eran las obras de Abraham? Juicio y justicia. En Génesis 18, no te lo leí, pero te lo digo. Cuando Jesús le comentó a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra, le dijo, le ocultaré a Abraham lo que he de hacer, sabiendo que él hablará a su generación y a su casa después de él, y le enseñará el camino del Señor haciendo juicio y justicia. Esas eran las obras de Abraham. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como ya lo he dicho, el Señor tiene su remanente en todos lados, incluido en las religiones, incluido en las cárceles, incluido en los carteles. En todos lados el Señor tiene su remanente. No se trata solamente de reconocer lo malo, también es necesario hacer restitución y restauración. No siempre le podrás restituir a la persona que le ocasionaste un daño, pero sí puedes hacerlo con otra persona. Es una manera de restaurar en el espíritu. No lo puedes hacer con alguien, lo haces con otra persona. Como por ejemplo, la mujer que abortó. ¿Cómo puedes reponer el daño causado? No puedes. Pero sí puedes adoptar un chico de la calle.
traerlo a tu casa, a que pueda tener una cama calentita, poder darle un plato de comida. No lo haces con el que abortaste porque es imposible, obviamente, pero lo puedes hacer con otro. Versículo 17. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. Lo mismo que pasaba siempre, no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Y acá Ezequiel te resume el capítulo. Versículo 18. Dice, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, o sea, hiciere inequidad, morirá por ello. Como te dije hoy, no puedes ser justo simplemente cuando te acuerdes, cuando tengas ganas, cuando estés aburrido no tengas otra cosa que hacer. El impío en cualquier momento, como dice en el versículo 19, el versículo 19 dice, cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. El impío sí, en cualquier momento se puede arrepentir cuando el Señor le otorgue el arrepentimiento y decidiere volverse de su impiedad, vivirá por ello. Versículo 20. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Guarda. Te lo detallo nuevamente. El justo debe vivir en justicia todos los días de su vida. Desde el momento en que pasó por el arrepentimiento, pasó por la metanoia, la palabra en griego, debe vivir en justicia todos los días de su vida. Si se volviese a la impiedad, toda la justicia que hiciste anteriormente no te va a ser contada. Todo lo que tanto anduviste no te va a ser contada. Por otra parte, el impío no, el impío al revés, el impío en cualquier momento se puede volver de su impiedad a la justicia. Pero cuidado, es cuando en fe escuches la palabra del Señor, no cuando a ti se te ocurra. Es en fe tienes que escuchar la palabra del Señor. No es que ahora no, tengo toda la vida por delante, voy a ver si lo hago a los 60 años, a los 70, a los 80. Primero voy a vivir la vida. Que no te pase como al rico insensato de Lucas 12. ¿Qué le dijo el Señor? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, lo que has guardado, lo que acumulaste, lo que guardaste solamente para ti sin darle a nadie, ¿de quién será? El rico insensato era rico, pero no para con Dios. Porque tú cuando le das al pobre, estás depositando en tu cuenta celestial, por así decirlo. Ahora vamos a Ezequiel 3, que es totalmente paralelo con Ezequiel 33. Habla casi lo mismo, solo que Ezequiel 3 es una amonestación un poco más individual y Ezequiel 33 es más en conjunto, más colectivo. Ezequiel 3, del 17 al 21. Dice, hijo de hombre. Espero que se escuche bien. Bueno. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, contrario del piadoso, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, de su camino de impiedad, de su camino de injusticia, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Lo que venimos hablando desde el comienzo. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma.
si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad, o sea, si tú tomas el sacerdocio de justicia, el sacerdocio de Melquisedec, y un día te aburres, no, me aburrí, no tengo más ganas, y yo pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque Dios te va a poner tropiezo. Eso es lo que te está diciendo Dios. Si tú tomas mi sacerdocio de justicia, el sacerdocio de Melquisedec, y tú te aburres y te vuelves a la impiedad, yo te voy a tropezar y te voy a matar. Eso es lo que está diciendo. Pero tú no le amonestaste, por su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, lo mismo que en Ezequiel 33, pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces, acá podemos ver un principio básico. Tú tienes que mantener tu justicia hasta el último día de tu vida, porque si no, no te sirve de nada. Versículo 21. Pero si al justo amonestares para que no peque, para que no sea injusto, para que no sea impío, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Y Ezequiel 3, a su vez, va en paralelo con Ezequiel 18. Son capítulos muy parecidos, hablando de lo mismo. Ezequiel 18, vamos a leer primero del versículo del 5 al 9, y después el versículo 21. Dice, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, o sea, que anduviera en el camino de Dios, que anduviera en la ley de Dios, porque la justicia es la ley de Dios. No es como creen mucho la ley de Moisés, el monte Sinaí, los 10 mandamientos. No, la justicia es la ley de Dios. Por ejemplo, Isaías 58 te lo dice, por ejemplo. El comienzo de Isaías 58, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Versículo 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Más claro imposible. El camino de Dios es el camino de justicia. La ley de Dios es la justicia. ¿Por qué no estaban en su ley? Porque habían dejado la justicia. Isaías 58, 2 te lo dice más claro imposible. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Más claro imposible. Versículo 6. No, de vuelta, del versículo anterior. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni velare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa. Y hay mucha simbología con lo de menstruosa, no está hablando simplemente de una mujer que está con su periodo. Hay mucha simbología atrás. Ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, o sea, que perdonare la deuda, que no cometiera robo y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, en lo carnal y en lo espiritual. Porque todo tiene un costado carnal y todo tiene un costado espiritual. Cubrir al desnudo con vestido. Cuando ves a alguien en la calle que tiene frío, te sacas un pullover, te sacas la campera y lo cubres físicamente. ¿Y cómo cubres a alguien espiritualmente, hermano Osvaldo? A alguien que cometió un pecado, se equivocó, cayó. En vez de andar divulgándoselo a todo el mundo, no, lo cubres. No lo apañas, pero no se lo haces. Tú hablas con él conforme a Mateo 18, lo restauras. Y si él te escucha, habrás ganado un hermano, como dice la palabra. Pero no se lo andas
divulgando a todo el mundo. Ay, no sabe lo que hizo Juancito. Ay, se acostó con la hermanita de... No. Y Levítico 19, si mal no recuerdo, te habla del chisme. No andarás de chismoso entre tu pueblo. No tentarás contra la vida de tu prójimo. O sea, el que chismea es un asesino ante los ojos de Dios. Y también hablé de esto en profundidad en la enseñanza Ciudad Derramadora de Sangre, que les recuerdo está aquí arriba en nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Todos estos en vivos que hacemos aquí en TikTok, en el mismo día yo me encargo de subirlos al canal de YouTube. Entonces, que no cometiera robo y que diere de su pan al hambriento y cubriera al desnudo con vestido. Pan al hambriento también hay un costado carnal y uno espiritual. Carnal cuando tú le compras un sándwich y le das a alguien que tiene hambre, pero cuando tú le das pan al hambriento, el pan espiritual, la palabra, al hambriento, al que tiene hambre de la palabra, hambre de Dios, el que está buscando al Señor. No te limites a ver todo en la carne. Versículo 8. Que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero. ¿Cuál es el juicio verdadero? Justo juicio. Y esto también lo he explicado en mis enseñanzas. Justo juicio. ¿Qué es hacer justo juicio? Es largo de hablar. Lo expliqué en la enseñanza justo juicio. Lo expliqué en la enseñanza no juzguéis según las apariencias. Así se llama el video, la enseñanza en que hablé extensamente. Porque todos creen que juzgar con justo juicio es yo soy lo suficientemente santo para señalar con el dedo y ese es un drogadicto, ese es un masturbador, ese es un ladrón. No, eso no es juzgar con justo juicio. En ese video lo explico extensamente. No juzguéis según las apariencias. Entonces, versículo 9. En mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, o sea, que es obrar con justicia, hacer con justicia. Este es justo, este vivirá, dice el Señor. ¿Qué está diciendo? Clarito, el que hace justicia es justo, como te lo dice 1 Juan 3, te lo dije hace un ratito. En resumen, el justo hace justicia. Y si hace justicia, es hijo mío, dice el Señor. Así de simple. Te lo repito. 1 Juan, capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo no es de Dios. ¿Qué te está diciendo Dios? El que hace justicia es hijo mío. No dice el que no peca, el que es santo, santo y no peca. No, el que hace justicia es hijo mío. Así de simple. Versículo 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus caminos que hizo, lo mismo que vengo hablando desde el comienzo, y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. O sea, que te puedes arrepentir en cualquier momento. Ahora vamos a Hebreos 5, que viene hablando sobre el sacerdocio de justicia. Qué hermoso libro de Hebreos. Pero bueno, hay mucha revelación en Hebreos. Juntar Hebreos con Romanos y con Gálatas, wow. Ahí tienes toda la revelación del sacerdocio, la juxtaposición del sacerdocio arónico levítico y del sacerdocio de Melquisedec, de los pactos. Hebreos 5, a partir del versículo 11, viene hablando sobre el sacerdocio de justicia, sobre el sacerdocio de Melquisedec. Dice, acerca de esto,
tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros, ¿maestros de qué? Dice, momento, ahora te voy a decir. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero hermano Osvaldo, ¿maestros de qué? ¿Cuál es el alimento sólido? Momento, ahora te lo voy a decir. Versículo 13. Y todo aquel que participa en la leche, presta atención, y todo aquel que participa en la leche, en la lechita, en la comidita, en la papillita para bebé, es inexperto en la palabra de justicia. ¡Wow! Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea, para los que entienden la justicia, para los que tienen el discernimiento de entender lo que es la justicia. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Que no necesitan tener una tabla de piedra para que te diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ah, ahora entiendo, hermano Osvaldo. La justicia es el alimento sólido. École. Exacto. Si ya estás comiendo alimento sólido, no te vuelvas a la papilla, no te vuelvas a la lechita. Los bebés espirituales son los que hacen berrinche todo el tiempo porque quieren todo para ellos. Quiero esto para mí, como los bebés. Quiero leche, quiero que me hagan upa, quiero esto. Los bebés espirituales pasa lo mismo. Quiero para mí, quiero esto, quiero comer, quiero esto. Y para los demás, nada. Es todo para ellos. Solamente se centran en ellos y en nadie más. Son el centro de su propio universo. Son su propio Dios, por así decirlo. ¿Por qué la justicia es el alimento sólido? Porque es todo lo contrario de la leche. Es pensar en los demás, pensar en tus hermanos, pensar en tu prójimo. Es ponerte tú de último para beneficio de los demás. ¿Estás listo para el alimento sólido? Si es que todavía estás con la lechita, ¿estás listo para el alimento sólido? ¿O todavía estás en la etapa de hacer berrinche para que te den los gustos? Hebreos 6, a continuación de lo que les leí recién en capítulo 5. Versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. O sea que el que está en la justicia está en la perfección. ¿Por qué? Porque el justo es el perfecto ante los ojos de Dios. Y eso lo expliqué en la enseñanza Los perfectos de corazón. Porque para Dios el perfecto es el justo. Pero hermano Osvaldo, nadie es perfecto. En esa enseñanza te lo explico. ¿Por qué? La palabra perfecto es una de las tantas palabras que el enemigo ha corrompido con el paso de los años. La palabra perfecto, la palabra santo, la palabra justicia. Y el que todavía no llegó a ese nivel se encuentra en los rudimentos de la sana doctrina, pero en los rudimentos, en la lechita, participando de la leche por cuanto todavía es niño. Versículos 10, 11 y 12. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, o sea, vuestras obras de la fe, vuestras obras de justicia, no obras de la ley, entre paréntesis de Moisés. No obras de la ley, no obras religiosas, no obras de hombres, mandamientos de hombres, obras de fe,
y el trabajo de amor, o sea, el trabajo de caridad que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Voy a hacer la comprobación que me pide TikTok. Y a ver, la comprobación de TikTok, a ver, ahora sí. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, porque deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. La misma solicitud hasta el fin, y a esto se refería Jesús cuando decía, el que perseverare hasta el fin, ese es el que será salvo. Pero ¿qué te enseñan los religiosos, los santurrones? El que persevera hasta el fin sin pecar. Ay, Dios. Versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos. Acá te lo dice clarito. No os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, y la fe conlleva obras. Recuerda, obras de la fe, no obras de la ley. De aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios verá claramente si tuviste oídos para oír y reconociste la voz del atalaya y obedeciste a lo que Él te dijo. Porque a veces, primero oirás la voz del atalaya, pero después te tocará a ti ser atalaya. Cuidado. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 9 al 11, dice, la ley, entre paréntesis de Moisés, no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Cuanto se oponga a la sana doctrina, el que se opone a que hagas obras de caridad, obras de misericordia, obras de justicia. Si te opones a la justicia, entonces la ley de Moisés es para ti. La ley de Moisés, los 10 mandamientos que terminan, no mires, no toques, no hagas, no preguntes, no. Es todo no hagas, no hagas. Es básicamente enciérrate en tu cuarto, átate las manos y los pies, no peques, no toques, no mires. Ay, le estoy sirviendo a Dios, Dios va a estar agradado conmigo. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, estos son los que no tienen oídos para oír, los que ignoran el atalaya y se burlan de él. Pablo te enumera todo lo que no es el justo. Por ejemplo, el pecador. ¿Por qué? Cristo ve a un esclavo, lo ve por su pecado, pero cuando ve al Hijo, al que ya ha nacido de nuevo, ve a Cristo. A ver, la persona que ha nacido de nuevo, que ha resucitado en vida, que tiene el Espíritu de Cristo morando dentro, cuando Dios ve a ese Hijo, no lo ve por su pecado, ve al Hijo. En cambio, el que no ha nacido de nuevo, a ese sí lo ve por su pecado. Y Pablo te lo explica claro en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ¿a quién ve? ¿A quién ve el Padre? Ve a Cristo. Cuando te ve a ti, ve a Cristo, a pesar de que te puedas equivocar. Y para terminar esta enseñanza, vamos a confirmar todo lo que te hablé con el libro de Tobías. Me encanta el libro de Tobías. Capítulo 4, versículos del 5 al 11, dice: acuérdate del Señor todos los días de tu vida, hijo mío, y no peques deliberadamente ni quebrantes sus mandamientos. Para los que se oponen a los apócrifos, ¿qué tiene de malo lo que dije?
una herejía, algo, no. Acuérdate del Señor todos los días de tu vida, hijo mío. No peques deliberadamente, ni quebrantes sus mandamientos. Hebreos 10 te habla de esto. Habla de los mandamientos de Jesús, no habla de los 10 mandamientos del monte de Sinaí. Porque todos los cristianos, todos los que escuchan mandamientos, ¡ay, los 10 mandamientos del monte de Sinaí! No, los mandamientos que Jesús vino a dar en persona. Cuando Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, no estaba hablando de los 10 mandamientos. Realiza obras de justicia todos los días de tu vida y no sigas los caminos de la injusticia. ¡Wow! Tremendo el libro de Tobías. Realiza obras de justicia todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Y no sigas los caminos de la injusticia. Así como comes y te vistes todos los días, Dios quiere que hagas obras de justicia todos los días de tu vida. Y no necesitas dinero para hacerlo. Si lo haces con dinero, perfecto, pero también no te agarres de la excusa, no tengo dinero. No necesitas dinero para todo. Si naciste de nuevo, debiera ser parte de tu naturaleza ser justo y hacer justicia. Versículo 6. Porque si vives conforme a la verdad, dice, si vives conforme a la verdad, ¿y qué te dice Pablo en Tito capítulo 1, versículo 1? La verdad que según la piedad. ¡Wow! ¿Cómo encaja todo? Piedad, y piedad es sinónimo de justicia. Porque si vives conforme a la verdad, o sea, conforme a la piedad, conforme a la justicia, conforme a la caridad, te irá bien en todas tus obras. Entonces, para vivir en la verdad, debes vivir en la justicia. Debes ser un justo. No todas las sartas estupideces que te dicen en las religiones. Esta es la verdad. La piedad, la justicia, la misericordia, la caridad. Recuerda Jesús, Mateo 25, versículo 40, porque así como lo habéis hecho con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho. Cuando le das algo a alguien que necesita, se lo está dando Jesús. Porque si vives conforme a la verdad, te irá bien en todas tus obras, como a todos los que practican la justicia. Como a todos los que practican la justicia, a pesar de que muchos dicen que la justicia solamente la hace Dios. La justicia solamente la hace Dios. Ay, Dios, no han abierto una Biblia ni de casualidad. Dice, da limosna de tus bienes, dice Tobías, da limosna de tus bienes. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Porque hay muchas personas que creen que pueden hacer una fundación y recibir dinero de empresas y de ahí dar. Pero es con lo tuyo que tienes que dar. Distinto es que vivas del Evangelio y no trabajes. Eso es otra cosa. Pero la justicia la haces con tu dinero. ¿Cómo estás limpio por dentro? Dando limosna de tu dinero, haciendo obras de justicia, de misericordia, de piedad con tu dinero. Y dice el libro de Tobías, y no lo hagas de mala gana, porque si no, no te va a ser contado. La siembra no te va a ser contada. Porque el Señor ama al dador alegre. Dice, no apartes tu rostro del pobre, dice. Wow, no apartes tu rostro del pobre y el Señor no apartará su rostro de ti. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios recíproco. Te lo vuelvo a repetir por tercera o cuarta vez. Por así como lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho. ¿Qué te dice la Escritura?
Proverbios 19, versículo 17. Al Señor presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. No es como te dicen los evangélicos, el que no da el diezmo le roba a Dios. No, el que no le da al pobre le roba a Dios. Porque si el que le da al pobre le presta a Dios, el que no le da al pobre, ese es el que le roba a Dios. Y ya hablé del diezmo. Ya he hablado también. Les recuerdo que aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Por favor, vayan, suscríbanse, activen la campanita y ahí tienen un montón de material. Todos estos vivos van subidos después ahí a nuestro canal de YouTube. Y bueno, y ahí tienen testimonios, obras de justicia, un montón de cosas tienen ahí. Te mostré Proverbios 19, al Señor presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar, y el Señor te lo devuelve multiplicado por 100. Que dice Salmos 37, versículo 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Le vas a creer al Señor o le vas a creer a tu pastor o a tu sacerdote, a tu cura? ¿O le vas a creer al Señor? ¿Qué te dice Lucas en Hechos 20? Dice, Hechos 20, versículo 35, dice, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Es el mismo Espíritu hablando. Reconoce el idioma. Ten oídos para oír. Reconoce el idioma, reconoce a Dios hablándote. Versículo 8. Volvemos al libro de Tobías. Versículo 8 dice, da limosna según la medida de tus posibilidades. Si tienes poco, no temas dar de lo poco que tienes. Lo mismo que te dije hoy de la viuda pobre. De verdad os digo que esa viuda fue la que más dio. Porque Dios no mira la cantidad, te lo vuelvo a repetir. Dios no mira la cantidad. Dios mira el sacrificio que te demanda. Eso es lo que ve el Señor. Versículo 9. Así acumularás un buen tesoro para el día de la necesidad, porque la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas, y lo habla en varios niveles de revelación. ¿Qué te dice Proverbios 11, versículo 4? No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Porque el rico en esta vida, él cree que tiene todo lo que necesita. Versículo 11. La limosna es, para todos los que la hacen, una ofrenda valiosa a los ojos del Altísimo, a los ojos del Señor. Lo mismo te dice en Proverbios 21, versículo 3. Juicio y justicia es al Señor más agradable que todo sacrificio. Y te lo vuelvo a repetir en Marcos 12. Marcos 12, versículo 33, creo, si mal no recuerdo. Juicio y justicia, o sea, obras de caridad, obras de misericordia, obras de piedad, es al Señor más agradable que todos los sacrificios. Cuando el Señor demandó hacer misas, hacer procesiones, hacer todas las estupideces que hacen todas las religiones, ¿cuándo? ¿Cuándo el Señor mandó eso? Por Dios, este libro no debería estar en la Biblia. ¿Por qué fue descartado? ¿Por qué? ¿Cuántos libros más como este deberían de estar en la Biblia? Y este es solamente un ejemplo. En mi caso particular, todos los mal llamados apócrifos que he leído, todos hablan de la justicia. ¿Cuántos? Todos. Te han ocultado la verdadera ley de Dios. ¿Y qué te dan? La ley de Moisés, los 10 mandamientos, queriendo resucitar lo que fue abolido.
por Jesús. Bueno, amados hermanos, hoy no les voy a leer el libro de Hazar, como siempre les leo un poquito al final. El libro de Hazar hoy lo vamos a dejar porque tengo unas cosas que hacer, así que lo dejaremos para el próximo en vivo, porque bueno, hoy fue un vivo más extenso de lo que venimos haciendo últimamente. Así que bueno, les vuelvo a recordar, aquí arriba está el link para nuestro canal de YouTube. Vayan por favor y suscríbanse y activen la campanita, y este en vivo irá en el transcurso del día, lo estaré subiendo a nuestro canal de YouTube. Hermanos, espero que esta enseñanza de hoy haya sido de provecho, que haya sido de edificación para todos ustedes. Ya saben, en el canal de YouTube me pueden hacer cualquier pregunta, me pueden dejar cualquier duda que tengan, que yo con mucho gusto se las contestaré. Así que bueno, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo en el próximo en vivo, en el próximo video, en la próxima enseñanza. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús, y hasta la próxima.